Acabamos de conocer la primera sala del museo donde pudimos apreciar todo el amplio mundo de la historia natural. Ahora vamos a conocer la segunda sala. Acompáñenme. Ya estoy en la segunda sala donde se aprecia la exposición denominada Blanco y Negro. Esta exposición muestra evidencias de las culturas Chancay y de la cultura Chimú, dos culturas prehispánicas que ocuparon la costa norte del Perú. Vamos a conocer diferentes manifestaciones, muy amplias por cierto, a continuación. Nos recibe nuevamente el arqueólogo Guillermo Galloso. ¿Cómo así surgió la idea de ampliar el Museo Natural a un área de museo cultural y con expresiones arqueológicas que apreciamos aquí? Bueno, es en razón a que el Perú es una importante fuente de riqueza natural, pero también es un foco de cunas de culturas prehispánicas. En ese sentido es que se decidió tener varias salas de exhibición, una referida a la riqueza natural y otra referida al tema cultural, al tema prehispánico. Precisamente hablando de culturas prehispánicas, ¿qué cultura se puede apreciar al visitar este museo? Bueno, actualmente el guión está referido a representar o a ocuparnos de dos culturas, la cultura Chimú y la cultura Chancay, que se han desarrollado cronológicamente en fechas similares. Y la exposición, como ya mencionábamos, se llama Blanco y Negro. ¿Qué motivó a darle este nombre a la exposición? La razón es porque la cerámica representativa de la cultura Chancay tiene mayor presencia de tonos claros y la cultura Chimú, en cambio, tiene mayor frecuencia, mayor presencia de cerámica en colores oscuros. Cuántos detalles por aprender y vamos a seguir aprendiendo más adelante en esta visita al Museo de la UPAO. Y estamos rodeados de las maravillosas cerámicas de la cultura Chimú. Arqueólogo, cuéntenos, ¿cómo se hicieron ustedes para poner en valor estas cerámicas que están mostrándose aquí en el Museo de UPAO? Bueno, esta cerámica Chimú es parte de la colección que tiene el museo, pero también es una parte de ella ha llegado por donaciones. La característica fundamental de esta cerámica es de color oscuro, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido hecha en hornos cerrados. También es muy realista. Nótese que las representaciones que presenta la cerámica Chimú, no hay dificultad en determinar qué es lo que los antiguos peruanos quisieron representar. Esta cerámica posiblemente ha sido hecha entre los años 900 y los años 1470 que se desarrolló esta cultura en la costa norte. Además de los hornos cerrados que le dan esta coloración oscura, negra o gris oscura, ¿qué otros elementos se empleaban para poder darle esta forma a los ceramios? Bueno, tiene un brillo particular esta cerámica. Esa también es una técnica que resalta en la cultura Chimú. En realidad, la cultura Chimú, las culturas prehispánicas del Perú resaltan por su riqueza en la hechura de la cerámica, ¿no? Por ello hemos creído conveniente presentar esta temática en nuestro guión para resaltar la riqueza que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Referente a las culturas prehispánicas. ¿Y el uso que le dieron, cuál fue? ¿Utilitario, uso doméstico, ornamental? La que estamos mostrando actualmente es cerámica de uso ceremonial, ¿no? Por la riqueza en sus representaciones, los arqueólogos consideran que esta cerámica debe haber tenido un fin ceremonial, ritual. ¿Por qué debemos conocer la cerámica y la cultura Chimú? Bueno, la idea de presentar este tipo de material en el museo es para sensibilizar a la población respecto a la riqueza que tenemos en nuestro entorno. Hace un momento le conversaba de que el Perú es uno de los pocos países que resulta ser foco de civilizaciones prehispánicas, ¿no? En ese sentido, estamos mostrando nuestra riqueza y queremos que nuestra población esté informada de ello para que ayuden a preservarla, ¿no? Y no tengamos tantos problemas de pérdida de nuestra riqueza cultural. Así es, solo conociendo se logra amar y valorar y cuidar, como usted mencionaba. Vamos a seguir conociendo precisamente lo que hay aquí en el museo.
Las piezas del museo son expuestas en vitrinas especiales y cuentan con una temperatura adecuada para la conservación de los objetos de cerámica, una correcta iluminación y control de la humedad, pues son patrimonio histórico de todos los peruanos. Seguimos conociendo el Museo de Historia Natural y Cultural de la UPAO y ahora vamos a desplazarnos a este espacio que nos llama poderosamente la atención. Hay dos momias que ya pertenecen a la cultura chancay. Arqueólogo, coméntenos la importancia de los temas funerarios, los entierros en esta cultura. Bueno, estas momias son resultado de una donación del Museo de Chiclín. Entonces, tal cual ellos nos donaron, sigue exhibiéndose acá. Las características de la momia en verdad confirman de que pertenece a la cultura chancay. Eso significa que datan de aproximadamente 1000 años después de Cristo. Las características son extraordinarias porque todavía conserva piel. En tanto, ya se están haciendo estudios. Profesionales de la universidad y también de otras instituciones académicas están haciendo investigaciones respecto, por ejemplo, a cuál ha sido su dieta alimenticia. Actualmente hay un trabajo de investigación referente a restos del sarro dental, porque tiene dentadura. Se están haciendo investigaciones en cuanto al cabello y algunas enfermedades que puedan haber tenido. Eso me hace resaltar lo siguiente, de que los museos no solamente son lugares donde se exhibe material, sino también son fuentes de investigación. Nótese características muy saltantes en estos dos entierros. Por ejemplo, el uso de algodón en el ajuar, la posición de los entierros, la riqueza de los textiles, ¿no? Todo eso va a significar fuente de investigaciones para los profesionales que se dedican a estos temas. Otro tema a resaltar es que los museos, para conservar este tipo de material, tienen que tener cuidados muy pertinentes, ¿no? Precisamente resaltar ello de que los museos no son espacios muertos, sino están vivos, están en constante investigación, en constante evolución y esto lo demuestra. ¿Qué materiales están utilizando para conservar estas osamentas? Tenemos la colaboración de personal profesional pertinente, por ejemplo, conservadores, que nos han ayudado, por ejemplo, a construir este espacio. Este espacio amerita, por ejemplo, el silicagel, el uso de deshumedecedores y otro tipo, por ejemplo, el manejo de la luz es el adecuado y obedece a recomendaciones de personas que se dedican a estos temas de la conservación. Y detállenos qué tipo de personajes están aquí, son estos restos óseos, estas momias, a qué clase social pertenecieron dentro de la cultura chancay, por lo que podemos apreciar por su vestimenta, por su peinado, por la posición en la que fueron enterrados. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Bueno, algunos estudios ya están demostrando que uno de ellos es de género masculino, el otro es femenino. Los museos tenemos un limitante, que mucho de nuestro material es producto de donación. Eso limita algunos de nuestros resultados, porque no tenemos el contexto originario, sino tal cual nos cuenta el donante. Sin embargo, como ya lo mencioné, se están haciendo los esfuerzos para obtener la mayor cantidad de información científica al respecto. En esas épocas antiguas, se creía en la vida después de la muerte y se llevan todos sus elementos al más allá, a la otra vida, ¿no? Bueno, de moluscos, elementos de hilados y sus armas también, eran enterrados también, se ve con su cuchilla y con su espada. Parece ser que el concepto de vida y de muerte era diferente al que tenemos actualmente. De tal forma que en los entierros encontramos su vestimenta, encontramos restos de alimentos, material orgánico, en fin, parece ser que el concepto de la muerte era otro. Qué interesante, nos siguen dando mensajes nuestros hermanos peruanos
prehispánicos nos siguen dando mensajes de cómo eran nuestras civilizaciones pasadas, ¿no? Civilizaciones porque se desarrollaron a gran nivel, tenían sus creencias, sus propias costumbres y también un gran desarrollo artístico, por lo que vemos aquí en los mantos que están cubriéndonos. Alguna vez seguramente hemos escuchado que los antiguos peruanos no han tenido escritura. Bueno, un poco discutible aquello porque ellos nos han dejado mensajes en diversas formas, por ejemplo en los textiles, en las formas de sus entierros, en sus ajuares, en este caso de las momias. Eso nos ayuda a interpretar los mensajes que ellos nos han dejado, ¿no? Mensajes que están ahí, simplemente hay que leerlos para establecer cuál fue el modo de vida de los antiguos peruanos. De las momias nos vamos a la cerámica de la cultura chancay, que nos deleita con su armonía y buen acabado. Arqueólogo Guillermo Gayoso, estoy impresionada por la belleza de estas cerámicas de la cultura chancay. La forma redondeada me llama mucho la atención y los colores utilizados. ¿Cómo así se llegó a este resultado? Sí, nótese de que esta cerámica, a pesar de que tiene el mismo periodo de tiempo que la cultura chimú, 1000 años después de Cristo, tiene características totalmente diferentes. Esta es mayormente pictórica, utilizan mucho la pintura. ¿Por qué? Por el manejo del horno, ¿no? Entonces, es diferente el manejo del horno que de la cultura así chimú. Así es. Sostienen los especialistas que el uso y manejo del horno es diferente. Ellos pudieron descubrir que los hornos abiertos les daba tonalidades claras a su cerámica. A partir de la cerámica también de los chancay, los especialistas han podido determinar su entorno. Podemos notar acá que representan la fauna, también en algunos ceramios están representando algunos vegetales. Entonces, estudiando esta cerámica podemos en alguna forma reconstruir cuál fue el hábitat de los chancay. La cultura chancay se debe haber desarrollado, como dije hace un momento, entre los años 1000 después de Cristo hacia adelante, hasta que finalmente los conquistaron los incas, y se desarrolló en la parte de la costa central del Perú, ¿no? Las características de su cerámica son muy saltantes por el colorido que tiene. Eso fue el motivo que nos ayudó a escoger para nuestra temática en la exposición actual del guión del museo. A primera vista me parece que fueran vasijas o depósitos para llevar líquidos. La forma que tienen aquí un valor utilitario o, según las investigaciones, ¿qué uso se les daba? La cerámica debe haber servido para contener líquidos y contener alimentos, pero también deben haber tenido función ceremonial, función doméstica. Se sostiene que esta cerámica que estamos exhibiendo debe haber sido de función ceremonial, ¿no? ¿Y qué desarrollada estaba la civilización chancay? ¿Cuánto tenemos por seguir descubriendo de nuestro país? Sí, es una de las culturas más representativas de la costa central, la que se distinguió entre los años 1000 hasta la llegada de los incas en esos territorios. Los museos emplean maquetas o modelos a escala de un tema que buscan explicarnos con mayor claridad, para hacer más didáctica y comprensible la experiencia. Tengo a mi costado un diorama, que es una representación del proceso de la elaboración de las cerámicas, un taller de alfarería. Arqueólogo Guillermo Gayoso, cuéntenos qué representa este diorama para todo el público que asiste al Museo de Lupao. Bueno, para recordar de que el guión actual que está presentando el museo se llama Blanco y Negro. Se está representando a dos culturas, se está resaltando dos culturas, la cultura chimú y chancay. La mayor cantidad de material que tenemos en exposición es cerámica. En ese sentido, se ha intentado ser lo más didáctico posible y nos estamos valiendo de algunas ayudas como resultan ser los dioramas. En este diorama que estamos observando, como bien dijo usted, estamos tratando de explicar cuál ha sido el proceso de manufactura de este tipo de material cultural, la cerámica, ¿no? Por ejemplo, se está representando de dónde se extraía la arcilla, que es
las laderas, cerca de los ríos. Ahí es donde el antiguo peruano encontraba una arcilla. Entonces, también se está tratando de resaltar que habían actividades especializadas. Había personas dedicadas a conseguir la arcilla, otras personas encargadas a transportar la arcilla. En uno de estos puntos se está representando a personas que están dedicadas a la manufactura de esta arcilla, ¿no? Unas hacen la cerámica utilizando moldes y otros la modelan. ¿Por qué? Porque en la cerámica chimú, como la chancay, resalta la cerámica hecha en molde. Eso no significa que no haya presencia de cerámica modelada. Por eso se está explicando en el diorama cómo es el proceso de manufactura, tanto modelada como tanto moldeada. Modeladas son piezas únicas. Modeladas son piezas únicas, pero como había personas especializadas en ese tema, con un mismo motivo podían modelar varios ceramios, ¿no? Varios ceramios. El molde sí implicaba la producción de mayor cantidad de material, por razones obvias, ¿no? Utilizar el molde. También podemos ver que luego de que están modelando, en el diorama se está explicando el tema de los hornos, porque cuando hemos hecho el recorrido de las exposiciones, se ha dicho que la cultura chimú utilizaba mucho el horno cerrado y la cultura chancay el horno abierto. Entonces hay algunos espacios en este diorama en el que se explica cómo es un horno cerrado y cómo es el manejo del horno abierto. Ahora, también se ha conversado sobre el uso de la cerámica. Hemos insistido en el tema ceremonial, pero también que algunos ceramios han sido contenedores de alimentos, de líquidos, entonces han tenido función doméstica. Y ahí podemos notar, ¿no?, que hay un espacio donde los ceramios están siendo utilizados de forma doméstica, pero también hay algunos ceramios que están siendo utilizados en situaciones rituales como entierros, ¿no? También en el diorama estamos dando inicio o estamos tratando de explicar algunas transacciones que posiblemente se han dado en el antiguo Perú. Entonces, algunos de estos ceramios, ¿no?, es posible han sido intercambiados con otros grupos culturales, ¿no? Entonces, eso amerita ya una transacción que se denomina el trueque, que es muy común en el mundo andino, ¿no? Entonces, insisto, los museos, en este caso el Museo de Historia Natural y Cultural, se está valiendo de este tipo de ayudas para poder afianzar el tema de cómo explicar la temática que actualmente se está exponiendo. Así es, una ayuda muy didáctica para poder comprender de manera clara toda la vasta civilización y en este caso el manejo de la alfarería en estas culturas prehispánicas. Hemos apreciado cerámica, textiles y diferentes manifestaciones de las culturas prehispánicas. Esto nos muestra que la cosmovisión fue distinta y podemos aprender mucho del pasado. Así es. Lo que se quiere resaltar es que las culturas han tenido costumbres diferentes. No existe mejor ni otro término que le podamos agregar a las costumbres de los grupos culturales. Simplemente hay que resaltar su modo de vida. Lo que se intenta en el museo es poder resaltar el modo de vida de los antiguos peruanos. En el museo lo que se trata de presentar son los resultados de investigaciones científicas, de los posibles conceptos que han tenido los antiguos peruanos respecto a su entorno. Muy bien, entonces estamos siempre invitados a visitar el museo porque tiene mucho para darnos a conocer y siempre maravillarnos de las culturas que habitaron nuestro Perú. Luego de esta magnífica visita, una invitación por favor al público para visitar el Museo de Historia Natural y Cultural de Lupao. Sí, invitar al público, a los estudiantes que visiten nuestro museo,
No olvidar que el ingreso es gratuito y que estamos listos para cualquier consulta y por favor comunicar también a sus familiares. En realidad estamos llanos a recibir a público en general. Gracias. Muchas gracias, arqueólogo Guillermo, por su participación en Somos Cultura. Gracias. Mucho conocimiento al servicio de la comunidad. Así culmina este impresionante viaje en el Museo de Historia Natural y Cultural de la UPAO. Nos vemos en una próxima edición de Somos Cultura por UPAO TV.